obtener más luz sobre la obra del Espíritu Santo entre los gentiles. Aleluya. 2 es adquirir mayor sensibilidad a la predicación de la palabra. Gracias, Señor. Y tercero es tener un gran deseo de experimentar lo que recibieron los de Cesarea. Wow. El pensamiento central es: Dios no hace acepción de personas. Las buenas nuevas de salvación son para todo aquel que le recibe. Ese es algo poderoso. Dios no hace acepción de personas. Las buenas nuevas de salvación son para todo aquel que las recibe. Y el texto áureo es: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34. Para que se integre. Ok. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a esperar que se integre Rafa para que oiga la. Llegaste a tiempo. Gracias, Señor. Baja. Cuidado. Yo estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Puedo repetir, puedo esperar que él empiece a transmitir para que yo sé que el Espíritu Santo va a tener, eso va a llegar a alguien que lo necesita, Santo Jehová. esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Porque esto llega hasta donde uno no piensa, uno se queda asombrado el alcance que tiene muchas veces esas transmisiones y esas redes sociales. ¿Verdad? Yo me he quedado sorprendido porque nosotros cuando hemos estado transmitiendo en los cultos de nosotros los miércoles, me han llamado de España, me han llamado de Venezuela, me han llamado de Santo Domingo, me han llamado de Panamá, diciendo que ellos han visto y que ven la transmisión del culto, ¿verdad? Y así como esas personas que lo conocen a uno, lo ven también mucha gente, ¿verdad? Que necesita una palabra, porque el Espíritu Santo trabaja así. El Espíritu Santo, esa es la manera de trabajar que tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Échate más adelante, siéntate más adelante para que oiga, échate más adelante para que oiga la clase, para que comparta con nosotros también. Coma tranquilo, ven, está en su casa, que se goce también. Ok, vuelvo otra vez a comenzar. La clase es la número 24 del estudio bíblico, número 24, ¿verdad? La clase se llama La gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es para todos. La base bíblica está en Hechos 10, del 1 al 48. El objetivo de la clase es, primero, obtener más luz sobre la obra del Espíritu Santo entre los gentiles. Gentiles son los que no son judíos. ¿Estás oyendo? Sí. Los gentiles son los que no son judíos. A adquirir mayor sensibilidad a la predicación de la palabra. Y tercero, tener un gran deseo de experimentar lo que recibieron los de Cesarea. Gloria a Dios, El aleluya. pensamiento central es: Dios no hace acepción de personas. Las buenas nuevas de salvación son para todo aquel que le recibe. Y el texto áureo es: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10 al 34.
como esta clase es tan larga, ¿verdad? Muchos versículos, lo que yo hice fue que hice un resumen de los primeros, del el inciso 1 con el inciso A y B, lo resumí para comenzar, porque en realidad, si ustedes notan el libro, comienza del versículo 34 en adelante, ¿verdad? 34 al 48. De 34 al 48 comienza ahí, pero la Biblia dice que es todo el capítulo, ¿verdad? Pero dice del 34 al 48. Entonces yo traté de hacer un resumen de los primeros dos incisos, ¿verdad? Que la gracia de Dios es para todos, ¿verdad? Dice, hoy veremos cómo el Espíritu Santo rompió las barreras del racismo y el perjuicio que separaban a los hermanos, ¿verdad? Aquí notemos que el perjuicio es un instrumento diabólico. Este es una actitud emocional por asociaciones, muchas veces nos juntamos, ¿verdad? Y entre las personas que se juntan empiezan a hablar racistamente contra otra persona. Mire, llegó este, llegó el otro, aquel es esto, este es lo otro, ¿verdad? Por asociaciones. Y algunas veces son raciales, ¿verdad? Muchas veces tenemos cuestiones raciales, otras veces son religiosas. Este no es de la misma religión mía, este es de otra religión, por eso es que yo no le voy a hablar. Yo voy a tener un perjuicio contra esta persona, contra la otra vez es político, este no es de Trump, este es de otro partido, este es del otro partido, entonces yo lo voy a discriminar y no le voy a hablar el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es la misma, no es la misma cuestión de nosotros, ¿verdad? Otras veces son por opiniones, yo opino algo de una manera y ustedes opinan de otra manera. Ahí llegó una persona. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Llegaste a tiempo porque es la clase. ¿Verdad? Decía, otras tiempos, otras veces, ¿verdad? Son por opiniones, otras por tradiciones, ¿verdad? Que yo tengo mi tradición, tú no eres igual, tú no tienes esa misma tradición que yo, entonces yo te discrimino. Yo tengo un perjuicio contra ti porque tú no eres igual que yo, tú no piensas igual que yo, tú no eres del mismo partido político que yo, tú eres muy diferente, ¿verdad? Pero cualquier cosa que sea, cualquier cosa que sea ¿verdad? Es destructivo. Es algo, ¿verdad? Que nos destruye a todos, nos hace daño, y la mayoría de las veces no es verdad. La mayoría de veces nos formamos un concepto de alguien o de algo que tenemos en nuestra mente, pero la realidad es otra. No es la verdad. No es la verdad de lo que es la realidad. Entonces, pero tenemos una conciencia o tenemos un pensamiento muy diferente a lo que es la realidad, ¿verdad? O a lo que Dios quiere. Sí. Fíjate, hoy el pasaje trata de qué? De dos hombres. ¿Verdad? Este pasaje trata de dos hombres, uno gentil y otro judío. ¿Verdad? El judío es cristiano y el gentil no lo es. Este era un oficial del odiado ejército romano. Sabemos que Cornelio era oficial del ejército romano, ¿verdad? Y los judíos lo odiaban por varias razones. Primero, porque era gentil. Segundo, porque era de los opresores, de las personas que oprimían a su pueblo, ¿verdad? Entonces imagínense, tremendo problema había, ¿verdad? Pero sin embargo, la gracia de Dios es para todos. Gloria a Dios. No importa quién tú seas, la gracia de Dios es para todos. Aunque no todos acceden a ella, no todos la desean,
Porque cuando decimos la gracia, se puede interpretar como la salvación. La salvación de Dios es para todo, criatura. Pero no todos lo desean. No todos acceden a ella. Muchas personas no le importa eso por cualquier razón que ustedes tengan, por cualquier razón que ustedes pongan, como dijimos primero, por razones políticas, razones sociales, cualquier razón que tú tengas. Cuando tú te formas un perjuicio, inmediatamente tú rompes, pones una barrera entre ti y la otra persona, ¿verdad? Fíjate que muchas personas, entonces, como decía, no acceden a ella. Porque como dice en Santiago, o en el Salmo 118, dice que Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y esto es a los que se humillan. Amén. Gloria a Dios. Dios da gracia a los humildes. Esos son a los que se humillan. Ese Dios da gracia, ¿verdad? Y reciben, cuando tú te humillas, inmediatamente tú recibes la salvación de Dios. Cuando tú te humillas ante Dios, Dios inmediatamente te salva. Recibe la salvación, ¿verdad? Pero los que no se humillan, ¿qué pasa? Dios los mira desde lejos. Dios no los acepta. Fíjense, Jesucristo le había mandado que fueran por todo el mundo a predicar el mensaje. Jesucristo había mandado a predicar el mensaje, pero muchos de los judíos mesiánicos, esos judíos que se convirtieron a Jesucristo, ¿verdad? En Jerusalén, se olvidaron de este mandamiento. Ellos olvidaron ese mandamiento. ¿Por qué? Por ciertas y determinadas razones, que ellos estaban cómodos en Jerusalén. Ellos vivían en Jerusalén y estaban tranquilos, predicaban allí en Jerusalén, predicaban a todo el mundo que estaba en Jerusalén. ¡Aleluya! Predicaban. ¡Gloria a Dios! Amén, gloria a Dios. Que llegamos a la casa de Jehová, no a una funeraria. ¡Aleluya! Santo. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! Gloria a Dios. ¡Qué bueno llegar a la casa de Jehová! ¡No te goces! El diablo se explota. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo. Gloria a Dios. Decía que los judíos, ¿verdad? Se habían olvidado. ¿De qué se habían olvidado? Se habían olvidado del mandamiento que Jesucristo le había dado, que era llevar el evangelio a todas partes. Amén. ¿Verdad? Y esos judíos mesiánicos de Israel, de Jerusalén, ¿qué pasó? Ellos querían llevar nada más el evangelio, predicar el evangelio solamente a los judíos, a la gente de su pueblo. No les querían predicar a más nadie, ¿verdad? Sino solamente a eso. Aleluya. Este problema que se presentó con esos cristianos, incluían a quienes, a los apóstoles. Los apóstoles también estaban en ese mismo problema, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué pasó con el Señor? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? El Señor tuvo que dispersarlo, traerle una persecución. ¿Para qué? Para que predicaran, para que salieran, ¿verdad? Y fueran a predicar el evangelio a otra parte, fuera de Jerusalén, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aún estos que fueron esparcidos, estos judíos que fueron fuera de Jerusalén, que fueron esparcidos por la persecución, ellos todavía no querían, no le predicaban el evangelio a todo el mundo. Fíjate, porque en Hechos 11, 19, fíjate lo que dice, en Hechos 11, 19 dice así, dice, y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se dan cuenta? Ellos se fueron, Dios los esparció, y sin embargo salieron fuera, iban y no le hablaban a nadie,
la palabra, no le hablaban el evangelio, no le hablaban de Jesucristo, sino solamente a los judíos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían conciencia cómo se trata la clase. La clase se trata es la gracia de Dios es para todos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y fíjate que dice que fueron solamente ellos le hablaban a los judíos, a los de su pueblo. Y aún en la iglesia, ¿qué pasaba? Aún en la iglesia de Jerusalén existía el favoritismo. Recordemos que los judíos favorecían a quienes, a las viudas judías y a las griegas, ¿qué hacían? Le pasaban por encima. No la atendían igual que a las griegas, ¿verdad? Y yo digo que ¿cómo es posible que en la iglesia de Dios exista el racismo? O sea, ¿cómo existe el racismo en la iglesia? Qué feo. Existe el favoritismo. Gloria a Dios. Y eso existe. En la iglesia de Dios existe el racismo y existe el favoritismo todavía, ¿verdad? Sí, Señor. Y esto puede traer problemas en la iglesia, ¿verdad? Si no nos cuidamos. Si no nos cuidamos, eso va a traer problemas, ¿verdad? Añadiéndole a la fe victoria, la virtud conocimiento. Y Cristo, ¿qué hizo Cristo? Cristo los forzó. Cristo los forzó a los judíos ir a qué? A los gentiles. Cristo los obligó. Con la persecución que hubo, Cristo los obligó a que salieran fuera a predicar el evangelio, que fueran a otro pueblo, ¿verdad? Primeramente, lo primero que pasó fue que un ángel se le apareció a quién? A Felipe. ¿Recuerdan? Que lo dio, creo que fue el hermano Lester, o uno de los dos. Sí, que se le apareció a Felipe, ¿verdad? Para que le llegara a quién? A un eunuco etíope, ¿verdad? Para que le predicara el evangelio, ¿verdad? El Espíritu Santo. Uno que no era judío, ¿verdad? Sino que este etíope iba a su pueblo, a su país, a Etiopía, ¿verdad? Y recordemos también que Saulo, ¿qué pasó con Saulo, verdad? Que él iba camino a Damasco a apresar a los cristianos. ¿Recuerdan? Que también dimos esa clase que iba a apresar a los cristianos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que Jesús mismo Jesús mismo, ¿verdad? Lo detuvo y le dio ministerio, ¿qué? ¿El ministerio de qué? De ir y llevar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Dios, el Señor mismo tuvo que aparecerse. El Señor mismo tuvo que tomar carta del problema que había en la iglesia. Ese problema que había en los judíos, que ellos pensaban que la salvación era solamente para ellos, ¿verdad? Fíjate, sí, hoy veremos que Pablo fue el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Dios le dio ese ministerio a Pablo, que llevara el apostolado a los gentiles, pero que el que verdaderamente abrió la puerta a los gentiles fue Pedro. Pedro fue el que le abrió la puerta a los gentiles. Pero fíjense y recordemos cómo ocurrió, recordemos lo que ocurrió en Cesarea Marítima. En Cesarea Marítima, un lugar donde Pilato tenía su casa y había una compañía militar. Este hombre tenía su casa en Cesarea, ¿verdad? Y tenía una tremenda compañía militar allí. Y allí era donde estaba este hombre llamado Cornelio. Vivía en Cesarea de Marítima, vivía Cornelio, ¿verdad? Y veremos cómo el corazón de Cornelio fue preparado para recibir ¿qué? El mensaje. Porque Dios es el que prepara los corazones del hombre, ¿verdad? Para que el evangelio llegue. Dios prepara el corazón del hombre, el Espíritu Santo, para que el evangelio de Cristo llegue al ser humano, ¿verdad? Aleluya. Y fíjense, y Jesús tuvo que aparecerse personalmente a Pedro a través de una visión
para que fuese a la casa de Cornelio. Recordemos la visión, ¿verdad? Todos sabemos esa visión que hubo en ese tiempo, ¿verdad? Que se presentó y Cristo le dio esa visión a Pedro para que llevara el evangelio a la casa de Cornelio, ¿verdad? Recordemos que fue que bajó un lienzo, ¿verdad? Y 3 veces con animales, todo tipo de animales cuadrúpedos y todo. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Pedro dijo, no, Señor, 3 veces. Y Pedro puso una excusa, ¿verdad? Pedro puso una excusa, ¿verdad? Y que no iba a comer porque en su boca nunca había entrado nada impuro. Y Cristo le tiene que decir, Señor, mire, no llame impuro lo que Dios ha limpiado, ¿verdad? Y fíjense, el Señor obligó a Pedro prácticamente a que fuera a la casa de Cornelio a predicarle el evangelio, ¿verdad? Y sabemos que los judíos, recordemos a los judíos de aquel entonces, ¿verdad? No pisaban la casa de ningún extranjero. ¿Por qué? Porque esto era una dominación para ellos. Los judíos eran, si nos remontamos a aquel entonces, ¿verdad? Los judíos eran un grupo de personas supernacionalistas. Ellos eran ellos nada más. La salvación era para ellos nada más. Dios era para ellos nada más. ¿Verdad? Y no era para más nadie. Y ellos no querían compartirlo con más nadie porque ellos se creían dueños de la salvación. Se creían dueños de Jesucristo. Pero Jesucristo tuvo que hacer una serie de cosas. ¿Para qué? Para moverlos, para enseñarlos, ¿verdad? Y fíjense que el Señor tuvo que mover a Pedro. ¿Para qué? Para que pisara la casa de Cornelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Y además de que Cornelio era una persona que era gentil, y esta gente no pisaba la casa de los gentiles, no entraban a la casa de los gentiles. Además de eso, Cornelio era parte del imperio que los tenía oprimidos. O sea, tenía 2 strikes contra él. Tenía 2 razones poderosas. ¿Para qué? Para ellos tener un prejuicio contra ellos, ¿verdad? Contra Cornelio, contra los gentiles, que era gentil y además era romano. Y sin embargo, dice la palabra aquí. Yo estoy haciendo un resumen de las 2 primeras cosas porque son 48 versículos y no quiero hacer. Y comienza el libro del 34 al 48, lo estoy repitiendo. Entonces, fíjate, dice la palabra que este Cornelio era un hombre buscador de Dios. Era un hombre que no era cristiano, pero era un hombre bueno. Era un hombre que siempre estaba buscando de Dios. Era un hombre que Dios, ¿verdad? Lo oyó sus oraciones, oyó sus ofrendas, oyó. Fíjate que él tenía una búsqueda tan grande que él hasta ayunaba, dice la palabra. Hizo una sinagoga. Él no hizo sinagoga, que hizo sinagoga fue otro, perdone. Que hizo la sinagoga fue el centurión. El centurión, Sí, centurión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, ¿qué Amén. pasó? Que el Señor, ¿verdad? Tuvo que mandarlo a esa casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él hablara el evangelio, ¿verdad? Y aunque este hombre, ¿verdad? Decía que no era un hombre cristiano, pero era un hombre bueno. Era un hombre que buscaba a Dios, aunque no conocía a Dios, pero él lo buscaba a Dios. Yo estoy seguro que él conocía a Zeus, a todos esos dioses que esos romanos ellos buscaban, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que este hombre, quién sabe, seguro ya había escuchado de Dios. Y él buscaba a Dios, ¿verdad? Y dice que Dios tuvo que enviarle a buscar a Pedro. Tuvo que buscar a Pedro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le predicara. Para que, como, fíjense, recuerdan que Naamán,
se recuerdan de Namar en Sirio, ¿verdad? Y Cornelio reconocieran que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Amén. Y su nombre es Jehová. Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre, ¿verdad? Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Ya vamos a llegar ahí. Daba ofrenda. Fíjese, como decía, aunque este Cornelio, ¿verdad?, hacía muchas oraciones y muchas buenas obras, este fue notado por Dios. Él no era cristiano. Sin embargo, Dios lo oyó, su oración, ¿verdad? Y Dios buscó la manera de cómo salvarlo. De cómo salvarlo, ¿verdad? De cómo, de que él oyera la palabra, de que oyera el evangelio. Amén, ¿Verdad? aleluya. Fíjese cómo Dios va rompiendo las barreras del racismo. Aleluya, gloria a Dios. Va rompiendo las barreras que separa a nosotros los hombres, ¿verdad? Sí, Señor. Por los prejuicios, por todas esas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y fíjese, y sabemos que él hacía muchas obras buenas, hacía muchas cosas buenas, pero también sabemos que las obras no salvan a nadie. Estaba Las obras no salvan a nadie. Lo que salva al hombre es el evangelio de la sangre Jesucristo. de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Eso es lo que salva al hombre. El Aleluya. evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Fíjense, dice que estaba en la hora novena, una tarde, él estaba orando, ¿verdad? La hora novena. Fíjate, la hora novena es las 3 de la tarde. Y cómo, fíjese que Cornelio hacía lo mismo que hacían los judíos. Oraba, aprendió orar a esa misma hora que los judíos hacían su oración especial, ¿verdad? Y Cornelio hacía esa misma oración, ¿verdad? Y recibió la visita de este ángel, ¿verdad? Que le mandó a buscar a Simón, que estaba en Jope. Santo. En Jope, en la casa, dice que de un curtidor. Me llama la atención que un curtidor son esas personas que trabajan con las pieles, ¿verdad? Y en Israel, trabajar con la piel, o los judíos evitaban ir a esas casas porque consideraban inmundas, ¿verdad? Y además de eso, que el olor que despedían, usted nunca ha pasado, sí, de animales, todo ese olor y todas esas cosas, ellos trataban de estar lejos. Y sin embargo, fíjese cómo empieza el Espíritu Santo a romper la barrera, que Pedro estaba hospedado en la casa de este hombre, de este curtidor. Cogiendo todo el bajo. Sí, y Pedro estaba ahí hospedado, ¿verdad? Sano. Dicen que he leído, ¿verdad? Que por ejemplo, si una persona arreglaba un matrimonio, ¿verdad? Con un curtidor, una muchacha, y no le decían a la muchacha que ese hombre era el curtidor, ella podía romper la relación. Consideraban inmundos. Porque eran personas que eran consideradas inmundas, ¿verdad? Y Pedro estaba allí. Fíjese cómo el Espíritu Santo comienza a romper poco a poco las barreras que separan a los hombres, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios. Y dice la palabra que mientras que Pedro estaba en Jope, ¿verdad? Tiene esa visión, que baja el lienzo, que todos sabemos, y esa historia la sabemos nosotros, ¿verdad? De antemano, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como Pedro puso el pretexto y dice que nunca ha comido esas cosas inmundas, y el Señor lo reprende, le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces eso es una lección para nosotros. Yes. Es una lección para nosotros. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos prejuicios contra personas. Tenemos prejuicios contra personas y por lo que esa persona era anteriormente, por ejemplo. Y no, yo no le voy a predicar a esta persona porque, o yo no me lo voy a llevar con esta persona por lo que esta persona era anteriormente. Pero Dios es capaz de cambiar a cualquier persona. Amén. El Espíritu Santo cambia a cualquier persona, ¿verdad? Y nosotros tenemos que romper ese paradigma, tenemos que romper ese problema, ¿verdad? Tenemos que ser personas que tenemos que tener más comunicación con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz
del mundo. Aleluya. Nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto